Hola, muy buenas noches. Saludamos a quienes nos están viendo desde sus pantallas, desde sus casas. Saludamos igualmente a nuestros 4 invitados que están aquí, quienes nos van a ayudar a desenredar un poco este tema. Un tema que nos convoca hoy, que nos tiene, del que queremos generar conciencia, porque creemos que es un grave problema que está afectando al territorio y al archipiélago de Chiloé y, por qué no decirlo, a muchas zonas del país. Creemos que este es un tema que se ha ido instalando con cierta normalidad, pero la verdad es que aún no se ha dado la relevancia ni quizás el contrapunto necesario para una actividad que está generando fuertes impactos en nuestras áreas rurales. Así es que hoy día y de ahora en adelante, a través de una campaña que como SECPAM lanzamos hoy, con la ayuda de la academia, también con el apoyo de un análisis legal importante con el que contamos con la presencia de la ONG FIMA, más un poco las voces de las comunidades locales, por eso está Cristina con nosotros. Hemos realizado un diagnóstico inicial, que es en el que vamos a conversar hoy día, y que es el que nos va a permitir un poco ir instalando este tema. En primera instancia, podemos decir que las parcelaciones están afectando sí o sí nuestras áreas rurales, están amenazando, las parcelaciones sin planificación están amenazando el bosque nativo, están generando escasez hídrica en el archipiélago, que como muchos saben, es un grave problema que estamos sufriendo aquí en Chiloé y en otras zonas del país. También están destruyendo o modificando los ecosistemas, afectando a especies. Están modificando sin vuelta atrás el paisaje rural, las vocaciones de estos territorios rurales. También está generando, por qué no decirlo, especulación en el suelo, aumentando el valor del suelo. Está provocando segregación territorial, y así una serie de otros impactos que queremos ir evidenciando y que queremos, a través de esta campaña, generar una acción de educación, de conciencia para la ciudadanía, para que nos ayuden a ser un actor activo en esto de demandar una parcelación, pero planificada, dado que creemos fuertemente y partimos desde la premisa que no todo territorio es apto para toda actividad, y cada territorio tiene sus singularidades, sus valores, sus vulnerabilidades, sus vocaciones, y es necesario identificarlas y conocerlas para implementar nuestras actividades humanas en ello. Y por eso creemos que la parcelación requiere sí o sí de una planificación previa. Y es así como lanzamos esta campaña e invitamos a nuestros 4 panelistas a conversar sobre este tema. Les cuento quiénes nos acompañan hoy, para que vayan ya conociendo. Por una parte tenemos a Felipe Pino, quien es abogado del área de proyectos de la ONG FIMA, una importante ONG de nuestro país que trabaja el tema del derecho al medio ambiente. Luego Felipe nos contará un poco más. Tenemos también a Beatriz Bustos Gallardo, quien es geógrafa, docente del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Tenemos a Cristina Soto Guineo, quien es parte de la comunidad indígena Lof Buenul, de aquí de Chiloé, y además es miembro de Anamuri, una organización de mujeres campesinas. Y en último término tenemos a Jorge Valenzuela Rojas, quien es el director de la ONG SECPAM. Para no seguir dándonos más rodeo, empezamos me gustaría que Felipe tomara la palabra y nos contara un poco desde su visión, desde el ámbito legal, de qué estamos hablando cuando hablamos del impacto de las parcelaciones. Muchas gracias, María Elisa.
Bueno, como ya dijeron, soy abogado de la ONG FIMA, que es una fundación sin fines de lucro que se dedica a la defensa a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y es por eso que estamos aquí hoy en día, no nos quisimos perder esta interesante discusión de cómo es que estas parcelaciones, esta división de predios rústicos desorganizada, como señalaba María Elisa, afecta también la biodiversidad y los ecosistemas y también asimismo a las personas que habitan en esos territorios. Así que les voy a compartir una breve presentación para que comencemos esta discusión desde una óptica jurídica. Cuando el concepto jurídico como está regulado en nuestra legislación es la división de predios rústicos. Y aquí yo comienzo con esta pregunta. ¿Estamos realmente generando solo una división de predios rústicos o estamos creando polos urbanos? Y si estamos creando polos urbanos en áreas rurales, ¿qué significa eso y qué impactos tiene? Vamos a ver cómo, en el fondo, para responder esta pregunta, lo que tenemos que analizar es cómo se ha usado el decreto ley 3.516, que es el que establece y el que regula la división de predios rústicos. Cuando hablamos de parcelaciones, estamos hablando de principalmente un ámbito muy importante de la zonificación urbana y rural. Y yo quiero partir hablando un poco del marco normativo, en dónde se enmarca esta discusión. Se le llama notificación a la delimitación que hace la ley respecto del uso y el destino del suelo, ¿ya? La zonificación es solo una de las muchas etapas que tiene la planificación territorial como concepto sumamente complejo y que delimita las cosas que podemos hacer en los espacios, qué espacios podemos habitar, qué espacios podemos usar para ciertas actividades, etc. Los principales instrumentos normativos que regulan estos procesos y en orden de jerarquía legal, es decir, no pueden contradecirse unos sobre otros, los principales son la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, los planes reguladores comunales e intercomunales y las ordenanzas municipales. Y los organismos públicos involucrados en la implementación de estos instrumentos y también, ¿por qué no?, en la modificación eventual de estos instrumentos son el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Serviu, los municipios principalmente, y en algunos trámites y en algunos casos se requiere la aprobación de otros organismos públicos como el SAC o el MOP. En verdad, y la Dirección de Obras Municipales también. Me voy a detener un poco en los planes reguladores comunales, que son el instrumento de planificación territorial que establece las cosas que aparecen en pantalla, pero en particular son el instrumento que establece la fijación de los límites urbanos, ¿ya? El límite urbano y también establece la superficie mínima predial. Pero el límite urbano es particularmente importante cuando estamos hablando de parcelaciones. ¿Por qué? La definición legal que está en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establece que el límite urbano es la línea imaginaria que delimita las áreas urbanas y de extensión urbana en los instrumentos de planificación territorial, diferenciándolos del resto del área comunal, ¿ya? Vamos a ver que esta regulación que regula en un lenguaje negativo todo el resto de lo que no es urbano va a tener implicancias importantes respecto de cómo se regula todo aquello que no es urbano, que en nuestro país se le llama el área rural. Aquí yo pongo la definición y me encantaría decir regulación, pero realmente es la desregulación de las áreas rurales. Como ya les adelantaba, está definido en la ordenanza como el territorio ubicado fuera del límite urbano. Por regla general no es edificable, a pesar de que ciertos tipos de viviendas y de servicios se pueden edificar, como vamos a ver, y está regulada principalmente por el Decreto Ley 3.516 sobre división de predios rústicos, el artículo 55 y 56 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y los artículos que aparecen en pantalla de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Lo que ustedes ven en pantalla es
principalmente lo que hay de regulación de áreas rurales en nuestro país. Se podrán imaginar la cantidad de metros cuadrados de área rural que hay en nuestro país y que está sumamente desregulado. Hay muy pocas normas que establecen qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Eso tiene una explicación que voy a desarrollar ahora, pero es importante partir desde la base, al hablar de parcelaciones, de que las áreas rurales son territorios sumamente desregulados. Fuera de los límites urbanos establecidos en los planes reguladores, no será permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones. A esto es lo que yo me refería cuando decía que es, por regla general, no edificable. Esta es la regla principal sobre la cual hay algunas excepciones, ¿ya? Si estamos hablando de parcelaciones, ustedes ya estarán adelantándose que lo que están viendo en pantalla, que está en el artículo 55 de la Ley General, no se cumple a cabalidad por múltiples razones. ¿Qué es lo que dice en detalle el artículo 55, que es el artículo más importante para efectos de la regulación en áreas rurales de toda la Ley General de Urbanismo y Construcciones? Solamente se podrán edificar respecto de esta norma general que veíamos recién, aquellas viviendas que fueran necesarias para la explotación agrícola del inmueble, las viviendas necesarias para el propietario del inmueble agrícola y sus trabajadores, conjuntos habitacionales de viviendas sociales y, eventualmente, viviendas hasta 1000 UF que cumplan con los requisitos para obtener subsidios del Estado. Aquí lo que hay que entender es que lo que el ordenamiento quiere es solamente regular las edificaciones que sean estrictamente necesarias para el uso agrícola, porque así está pensado en el Fondo de Ordenamiento Territorial Rural de nuestro país. Y el organismo encargado de que se cumpla lo que ustedes ven en pantalla es la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Es la que está obligada a cautelar que en áreas urbanas no se edifique con fines ajenos a la agricultura. ¿Ya? Esa es en el fondo, como ya deben haber entendido, es la normativa general. Evitar que se establezcan polos urbanos en lugares que no están destinados para ser polos urbanos, que son solamente las ciudades, las comunas, lo que está dentro del límite urbano. Ahora, respecto del polémico decreto ley que permite la subdivisión de predios rústicos de la forma actual. El objetivo inicial de este decreto ley, para entender un poco de historia de cómo llegamos al momento en el que estamos actualmente, fue permitir plena libertad para dividir predios rústicos, manteniendo el destino agrícola, para que se pudiera comercializar el suelo agrícola. Esto se dio con bastante algidez en un contexto en que estábamos en dictadura militar. Se pasó de un contexto muy restringido de regulación del suelo agrícola, que tenía, por supuesto, finalidad de preservar la calidad del suelo, a un contexto de amplia libertad de mercado facilitado por el modelo económico que se estableció en dictadura. Entonces, los campesinos que eran beneficiarios de la reforma agraria, ante la falta del apoyo financiero y la falta de asistencia técnica del Estado, se vieron obligados o presionados a vender parte importante de los predios que se le habían asignado. En ese sentido, el decreto ley consagra esta libre subdivisión de predios y establece una superficie mínima de 5.000 metros cuadrados, es decir, de 0,5 hectáreas, con la prohibición de cambiar el destino del suelo, intentando evitar entonces que el campesino se quedara con una de las partes de esa subdivisión y evitáramos esta migración campo-ciudad. Es decir, ojalá evitar la migración, que el campesino venda parte de su predio, pero que no venda todo su predio y que se siga dedicando a la agricultura. ¿Qué es lo que ocurrió? Producto de un abuso en su interpretación, el decreto ha sido principalmente utilizado para la creación de las parcelas de agrado y ha generado verdaderos polos urbanos en áreas rurales, que es exactamente la prohibición que establece el artículo 55. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo se estructura? ¿Qué es lo que hace el decreto ley y qué ha permitido que esto ocurra? El artículo 1 es el que establece la libre división. El artículo 2 establece que
quienes destinen a fines urbanos o habitacionales los predios resultantes, es decir, quienes incumplan con lo que establece el límite del artículo 55, serán sancionados con una multa del 200% del avalúo. Y el artículo 3 señala que los actos y contratos otorgados en contravención de este decreto ley van a ser absolutamente nulos. Y señala que va a corresponder ahora no solo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sino también al SAC y a las municipalidades respectivas fiscalizar el cumplimiento del decreto. ¿Cuál es el problema entonces? Si es que, al parecer, el decreto es tan claro, o sea, si establece las prohibiciones y las excepciones con tanta claridad y todavía en teoría, en el papel, teniendo la finalidad de que no se cambie el destino agrícola. Lo que ha ocurrido es que ha existido una interpretación laxa de las excepciones que establece el artículo 55 y es eso lo que ha permitido entonces la construcción de supuestos complementos a actividades industriales, a dotar de equipamiento urbano a sectores rurales. Esto es muy importante. No hay que confundir que lo que se quiere no es que no existan servicios básicos en zonas rurales, pero existen muchas veces un nivel de equipamiento urbano que predispone un territorio o que responde a una urbanización, ¿ya? Y eso es lo que se quiere evitar, la generación de polos urbanos donde no tienen que haber polos urbanos. Y también se han habilitado construcciones con fines turísticos que en verdad muchas veces son precisamente segundas viviendas o gente que se va a comunidades que al final genera de una u otra forma polos urbanos. Existe también una falta de certeza o de acuerdo respecto de qué se entiende por generación de polos urbanos, a pesar de que existen varios dictámenes de la Contraloría que han aclarado qué se entiende o qué debe entenderse por esta generación de polos urbanos y quién debe fiscalizarla. Existen problemas en el proceso de subdivisión, una falta de intervención más directa por la Seremi y el MIMBU, y un escaso nivel de fiscalización, efectivamente, por parte del MIMBU, el SAC y las municipalidades, a pesar de que hay ordinarios aclaratorios de la DDU que establece que son ellos los que tienen las facultades para fiscalizar y para, en el fondo, evidenciar la generación de estos polos urbanos y tomar acciones al respecto. Voy pasando el tiempo, pero ya estoy terminando para su tranquilidad. Entonces, ¿cuáles son los posibles caminos a tomar para evitar la degradación socioambiental de las zonas rurales que mis colegas van a explicar más adelante? Existen varios caminos, algunos en distintos niveles jurídicos, por así decirlo. No son todos contrarios entre sí, se pueden hacer más de uno, pero aquí solamente algunas ideas para provocar la discusión. Debiese haber una reformulación del concepto de territorio en la nueva Constitución que ahora está elaborándose para que el concepto incorpore no solamente el espacio geográfico, sino que el territorio está conformado por factores sociales, ambientales y culturales, es decir, por la gente que lo habita y por las tradiciones que lo habitan y también por los ecosistemas que ahí habitan. Sería y se ha discutido la eventual generación de una ley marco de ordenamiento territorial que sistematice la increíble dispersión normativa actual, es decir, hay mucha normativa de ordenamiento territorial en distintos elementos, en distintos instrumentos, con distintas personas a cargo de su fiscalización, organismos a cargo de fiscalización, etc. Obviamente, la derogación del DL 3516, principalmente porque ya es un instrumento que se ha utilizado mal por tanto tiempo que va a ser muy difícil modificarlo de una forma eficiente que efectivamente no dé paso a interpretaciones erróneas. Muchos han postulado, no solamente yo, de que es necesaria su derogación. Ojalá a través de esta ley de generación de ley marco. Establecer procedimientos más estrictos en la aprobación de subdivisiones, aumentar la cantidad y calidad de áreas protegidas a través de la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y de Biodiversidad, y promover la protección de áreas a través del derecho real de conservación, un instrumento nuevo que se ha utilizado todavía muy poco y que tiene potencialidades sumamente importantes para proteger ahora ya los territorios que están siendo víctimas de degradación ambiental por parcelaciones de agrado. Eso son algunas de las ideas con las que las quería dejar. Pido disculpas por haberme pasado en el tiempo y adelante de nuevo, María Elisa. Gracias, Felipe. Nada de disculpas porque la verdad es que es súper necesario este contexto normativo para que la gente entienda en qué figura se ampara esto y cómo se está estructurando esto hasta hoy y qué caminos podemos ver en términos normativos a futuro.
Solo como aviso, para la gente que nos está preguntando en Facebook, una vez que nuestros invitados, nuestros panelistas expongan, cada uno va a exponer, nosotros vamos a generar un diálogo entre nosotros y en última instancia vamos a dejar un espacio para responder las consultas que podamos estar recibiendo a través del chat de Facebook en el Facebook Live, perdón. Bueno, ahora para seguir con el programa, doy paso a Beatriz Bustos, como dije, ella es geógrafa, docente del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile y quien nos ha colaborado en una investigación previa o en algún diagnóstico inicial de este fenómeno. Beatriz. Compartí pantalla y ya estaba muteada. Ahora te escuchamos. Se escucha sí, perfecto. Ahora me escuchan. Ya, muchas gracias a María Elisa, Jorge y a toda la gente de SECPAN por la invitación. Tengo solo 7 minutos, así que voy a tratar de ser breve, es difícil para una académica, pero quiero partir señalando que este es un informe preliminar que elaboramos en conjunto con Carla Salas y Francisca Caniguán, que han sido tesistas y asistentes de investigación mías en el Departamento de Geografía, entonces, en esta investigación. Bueno, me voy a presentar un poco para que se entienda desde dónde estoy hablando. Yo trabajo mi investigación y el foco principal de mi investigación tiene que ver ha sido los efectos de la industria salmonera en los territorios rurales. Y en el último tiempo nos hemos estado concentrando en entender cómo los últimos 15 años que se han visto afectados por los momentos de crisis como Lisa o los florecimientos algales y más recientemente el estallido social, han llevado a comunidades rurales y en particular en Chiloé a procesos de revisión del pacto territorial entre Chiloé y el Estado. En ese sentido, estamos en un momento como país, ¿cierto? El momento constituyente como también ya lo dijo recientemente Felipe, la nueva constitución, la oportunidad de discutir una nueva constitución es una oportunidad para los habitantes del sur de repensar, ¿no?, la insularidad como una identidad, como un proyecto político, de revitalizar y visibilizar la ciudadanía rural como un valor y como prácticas políticas, sobre todo vinculado a las potencialidades que conceptos como autonomía territorial y cómo se pueden plasmar en la nueva constitución en la forma de rearticulaciones urbano-rurales y entre las regiones y el nivel central. En ese contexto, SECPAN nos invitó hace ya más de un año y medio ya, a entender qué es lo que estaba pasando con las parcelaciones y estábamos avanzando en eso, alcanzamos a hacer un par de terrenos, pero llegó el estallido y después la pandemia, lo que lamentablemente afectó la capacidad que tuvimos de desplazarnos para hacer un trabajo de campo mucho más profundo. Entonces, lo que les quiero presentar ahora es la revisión que tiene que ver con trabajo más de material estadístico y de archivo, fundamentalmente información censal, información de los conservadores de bienes raíces, imágenes satelitales y análisis estadístico, entrevistas que pudimos hacer y acceso a información que tuvimos a través de medios de transparencia. Ya, en los 4 minutos que me quedan voy a presentar rápidamente algunos de esos resultados para poder compartir y abrir la discusión. En primer lugar, la primera pregunta que nos hicimos nosotros a partir del fenómeno de las parcelaciones, ¿quiénes son los nuevos habitantes rurales de Nancut? ¿Quiénes son las personas que estaban llegando o estaban empezando a habitar, adquiriendo estas parcelas? Y a partir de la revisión censal lo que podemos ver es que en general la mayoría de los habitantes que han migrado a estas zonas responden a causas laborales, fundamentalmente migración laboral. Y algo que también es interesante es que la mayoría de la migración de los nuevos habitantes rurales de Ancud, son personas de la misma región de los lagos en su gran mayoría. De Osorno, de Puerto Montt, de Los Muermos, de San Juan de la Costa, incluso de otras zonas hacia más rurales y apartadas, que llegan a vivir a Ancud. Y
segundo y tercer lugar incluso está gente de la región metropolitana. Eso ha empezado una tendencia a revertirse, ya ha aumentado, ya en el último censo del 2017 se ve un aumento de la población migrante de la región metropolitana, pero todavía son porcentajes bastante menores de participación. Lo que sí es interesante es que se constata el envejecimiento de los habitantes rurales. La mayoría de los habitantes de estos territorios tienen sobre 50 años, pero con un nivel de estudio mucho más alto. Si el año 92, para el censo del 92, el promedio de escolaridad era enseñanza básica, ya estamos en niveles al 2017 de técnicos profesionales. Y eso, ¿no? El cambio en el nivel educacional también se ve reflejado en la participación en los sectores económicos. Si bien hacia la década de los 90 el sector agropecuario era una de las fuentes más importantes de empleo, hoy en día el sector servicios es el que concentra una parte muy importante de la población. Eso es lo que económicamente activa. Eso es lo que nos dice es que los nuevos habitantes rurales son personas que llegan a vivir a las zonas rurales, pero trabajan en zonas urbanas y hay un desplazamiento desde los lugares de habitación a los lugares de trabajo. Por tanto, se intuye una configuración de suburbios alrededor del núcleo urbano de Ancud, fundamentalmente en un radio alrededor de 14 kilómetros del centro de Ancud. A partir de las entrevistas que realizamos y la observación de datos estadísticos, una segunda pregunta tenía que ver cuál era el efecto de del aumento de parcelaciones en Ancud. Y detectamos 4 principales efectos. Uno tiene que ver con efectos sobre el bosque nativo y los entrevistados fundamentalmente planteaban un aumento en la tala de bosque nativo. Y acá tengo que hacer un alcance porque si bien pedimos a través de transparencia antecedentes a CONAF para, a través del análisis de los planes de manejo, poder espacializar y cuantificar este impacto, no pudimos acceder a la información, no se nos entregó hasta el momento, por tanto, no podemos mostrar cartografías específicas a este respecto, pero sí podemos observar que muchas parcelaciones se hicieron sobre terrenos que eran ya de plantaciones forestales. Por tanto, no podemos hasta el momento, con la información pendiente que nos queda, decir con certidumbre de qué manera esta tala de bosque nativo ha sido efecto de las parcelaciones y cuál ha sido su efecto en, por ejemplo, temas de soberanía alimentaria. Lo que sí constatamos es un aumento en el precio del suelo de mucho más alto en los terrenos que se venden urbanizados o con algún asomo de urbanización que aquellos que se venden no urbanizados. Y aquí es importante señalar que en las entrevistas surgieron muchos antecedentes sobre problemas de desinformación y entre quienes llegaron a vivir los nuevos habitantes rurales que compraron estas parcelas y llegan a vivir y se encuentran con que las condiciones de estos terrenos no son las ofrecidas ni las comprometidas al momento de hacer la compra. Y aquí es importante entender que muchas de estas personas que compraron parcelas son profesores, técnicos que invirtieron su jubilación, sus ahorros en una parcela pensando en una inversión, en irse a vivir su jubilación y que llegan a terrenos que no tienen agua, que no tienen infraestructura de alcantarillado, que no tenían electricidad y una serie de situaciones que son percibidas como engaño por parte de quienes se ven afectados por ella. También constatamos impactos en la escasez hídrica que aumentan la presión al municipio sobre la satisfacción de acceso a servicios públicos y les voy a mostrar un mapa posteriormente. Y un último efecto que me gustaría destacar aquí para abrir a la conversación tiene que ver con la segregación territorial. Se constatan que hay como esta transformación no ha sido planificada y ha respondido a las leyes del mercado, se están configurando suburbios vulnerables, ¿no? Y suburbios de lujo. Y a ello se suma que el municipio no posee instrumento de planificación territorial para los territorios rurales. Y ante ello también hay argumentaciones que plantean que la generación de planes de ordenamiento territorial toma tantos años
que cuando nacen ya atrasados y no permiten dar cuenta de los procesos de cambio que se dan mucho más rápido. Estos son datos que tienen que ver con que se detectan 2 años en los cuales se da una explosión de parcelaciones, el año 2000 y el año 2020 en particular, con un aumento explosivo del número de loteos y de subdivisiones prediales, que sin embargo no se ven reflejados en la formalización de solicitudes de cambio del uso de estos terrenos. Como se ve en el gráfico de la derecha, en el año 2020 solo 8 informes entraron para solicitar cambio en el uso de suelo, lo que da cuenta de que estos terrenos, estas parcelaciones se están produciendo sin ser formalizadas en cuanto al uso que se les va a dar. Este es un mapa de calor donde queremos mostrarles cuáles son los sectores en que se están concentrando estas subdivisiones y destacan los sectores de Coipomó en el año 2000 con 997 subdivisiones. En el año 2015 se mantiene Coipomó, pero también se suma el sector de Tantauco con 156 subdivisiones. Esto también nos llevó a mirar, como les decía, la demanda por servicios, y aquí esto es solo un ejemplo del tema del agua. En el sector de Coipomó, por ejemplo, ha aumentado la demanda al municipio por agua, y esto tiene que ver con el aumento de personas y de urbanizaciones en estos sectores que no tienen acceso a este servicio. Por otra parte, también examinamos la inversión pública en infraestructura a través de los proyectos de inversión que se presentan en el Banco Integrado de Proyectos. Y lo que vemos es que el Estado ha concentrado la inversión pública en el sector de Chacao y la zona hacia Piyuco y Quetelmahue. Lo que nos hace pensar que entonces la infraestructura del Estado no está pensada para estos nuevos núcleos de suburbanizaciones que se están dando en los hechos. Este es otro ejemplo de, por ejemplo, la presión para proyectos de APR, de educación, de salud, lo que nos hace pensar que hay una disociación y un desacople entre la planificación de infraestructura en el territorio y los lugares donde se está concentrando la población. De este modo, me gustaría terminar con algunos puntos y en la siguiente ronda de preguntas voy a hacer las reflexiones sobre qué se puede hacer, ¿no? Lo que vemos es que los procesos de parcelación en Ancud son liderados por personas naturales, pero existen indicios de especulación inmobiliaria concentrados en polos asociados a belleza paisajística y a segmentos que están aumentando la segregación social y espacial en la comuna. Los marcos legales de las parcelaciones promueven la informalidad de las intervenciones, y esto es un punto ciego para los municipios que no saben quiénes están ni qué se está haciendo. Hay ciertos incentivos perversos, como por ejemplo el pago o no pago de contribuciones en función de los metros construidos, el pago de impuestos, etc. La lógica de la suburbanización está presionando no solo la infraestructura vial para los conmutadores, sino que también social, considerando el perfil del nuevo habitante rural, de más edad y educación, que espera cercanía a servicios como salud, educación, conectividad, etc. El número de parcelaciones excede las capacidades de la infraestructura disponible. Si las 940 parcelas que están en el sector de Coipomó fuesen construidas y habitadas, no hay capacidad de carga ni de atención de la red municipal para todas esas habitantes. Por tanto, es urgente desarrollar e implementar planes de planificación y ordenamiento territorial. Si bien con los antecedentes que pudimos recopilar no detectamos pérdida de suelo agrícola, porque en los terrenos estudiados esto ocurrió previamente, sí se observa una presión sobre los caudales ecológicos, particularmente los hídricos, y esto en Chiloé es muy serio. También considerando la crisis que tuvieron hace ya un tiempo con la inexistencia y la falta de vertederos, ¿cierto? ¿Dónde se ponen los vertederos y los manejos de desechos en una isla? Y finalmente, la suburbanización incompleta que se está detectando plantea preguntas sobre los procesos de integración cultural y redefiniciones de qué es y para quién es lo rural. Y aquí quiero terminar abriendo para la ronda de preguntas que discutamos sobre los, por ejemplo, instrumentos como la Política Nacional de Desarrollo Rural, que fue aprobada e implementada este año,
y la necesidad de repensar el pacto territorial en cuál es el lugar de las zonas rurales para la próxima década. Perdón por haberme pasado del tiempo. Y paré de compartir. Perfecto. Muchas gracias, Beatriz, por ese necesario contexto territorial y ese análisis de lo que está pasando en particular en la comuna de Ancud, que un poco nos permite visualizar lo que está pasando a nivel del archipiélago. Me gustaría ahora darle la palabra a Cristina. Como comenté en la presentación, Cristina Soto es una habitante del archipiélago, de aquí de la comuna de Ancud, de un sector rural de la comuna de Ancud. Es una mujer campesina que además pertenece a ANAMURI, una organización de mujeres campesinas que apuestan por la soberanía alimentaria precisamente. Y ella como habitante de estos espacios tiene, en el fondo vive estos impactos y tiene una impresión de lo que esto está generando en sus territorios. Cristina, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, con respecto a lo que se ha hablado, a nosotros nos toca vivirlo de manera viva, de manera fuerte, ver cómo el territorio es intervenido, cómo los flujos de agua que en un momento fueron constantes y que se usaban para el uso para los animales, para el uso de nuestros productos agrícolas, ¿cierto? Se disminuye con respecto a todo lo que tiene que ver con la intervención que se produce en los sectores rurales de acuerdo a este tipo de parcelaciones. Ya nuevamente el mundo rural es el que paga los costos de todo este progreso o de este pseudo progreso em, que llama, no sé, el Estado o los particulares, ¿cierto? Porque de alguna otra manera ellos buscan su bienestar, pero a costa de nuestro bienestar. Entonces siempre se piensa y se realizan acciones sin consultar a la gente que vive en el territorio. Nuevamente, el gran problema que tenemos es cómo funcionamos y cómo ordenamos el territorio en el que vivimos. Es imposible pensar en un desarrollo para un solo grupo de personas, ¿cierto? Mientras el otro grupo, me refiero al mundo rural, pagamos las consecuencias de eso. Llegan a lugares, llegan a crear casi poblaciones, porque esto de alguna otra manera son poblaciones, donde terminan ocupando el agua que usamos nosotros y ya nosotros comenzamos a tener problemas de agua y escasez de agua. Entonces, es todo es como, lo encuentro como que es todo el lote, hay leyes, pero estas leyes al fin y al cabo em, no son eficientes en el ámbito rural, porque también soy parte de una comunidad indígena y afecta mucho nuestro come moñén, es lo que nosotros decimos nuestro buen vivir, ¿ya? Llegan, se instalan, tenemos un sistema de comunidad donde al momento de vernos vecinos con este tipo de eventualidades que pasan o de parcelaciones que se hacen, definitivamente perdemos todo, perdemos la cotidianidad, ¿cierto? Perdemos bosque, perdemos agua, perdemos suelo y nos toca enfrentarnos muchas veces con personas que no son extrañas y que a veces no llegan de buena manera. Entonces es como todo eso, o sea, es más que nada afecta el ámbito social y el come moñén que tenemos nosotros en la forma de vivir. Ya en la asociación donde pertenezco, que es Anamuri, llevamos muchos años peleando por el tema de la soberanía alimentaria y vemos que en el norte este tema de las parcelaciones es algo muy fuerte y hay lugares donde ya no se puede ni siquiera sembrar, o sea, se piensa solamente en habitar, ¿cierto? Pero ¿de qué nos alimentamos? O sea, necesitamos el suelo, necesitamos el agua, y al crearse este tipo de proyectos, no, se pierde todo eso, porque
las estructuras que se hacen y la forma en cómo se piensa no es la adecuada, porque siempre se hace sin la gente. O sea, estas leyes y todos estos proyectos se hacen sin la gente. Perfecto. Gracias, Cristina, por tus observaciones y por mostrarnos esa voz local, en el fondo, del que está siendo afectado por el problema. Voy a darle la palabra ahora a Jorge Valenzuela, director del SECPAM, y luego la idea es que conversemos un poco entre los 5. Jorge. Bueno, gracias, María Elisa. Y bueno, igual me toca agradecer a todo el equipo de trabajo presente en este breve conversatorio que quisimos hacer por motivo del lanzamiento de la campaña para poner de relieve, ¿cierto?, esta preocupación que tenemos respecto a las parcelaciones, los loteos. Y en nombre de SECPAM, bueno, agradecerle también a la audiencia, a quienes están participando activamente de esta actividad, y esperamos de aquí en adelante que su compañía, puesto que se viene un trabajo fuerte de publicidad, ¿cierto?, de educación, de conciencia, para poder lograr captar la atención de quienes se están siendo señalados, ¿cierto?, acá como justamente no digamos los responsables, pero sí las personas que están a cargo, las instituciones que están a cargo y las mismas personas de los usuarios, digamos, o los compradores, ¿por qué no decirlo?, de estas parcelas, que tienen también mucho que decir y mucho que hacer, mucho que asumir por lo que está pasando, por estas grandes transformaciones por las cuales se están reconvirtiendo, transformando espacios naturales en áreas urbanizadas. Entonces, bueno, es primero que todo poner en realce esa necesidad de poder sentirnos acompañados, no sentirnos artífices de esto por ningún motivo. Acá somos muchos los que hemos participado como responsables de poner este trabajo en el tapete, en la mesa, ¿cierto?, de conversación. Y por lo mismo es que nos gustaría seguir avanzando hasta poder llegar a alguna de las soluciones que plantearon Beatriz o Felipe en algún momento, que se esbozaron en sus presentaciones y que probablemente vamos a seguir discutiendo en un ratito más. Pero eso quería decirlo en un principio, María Elisa. Ahora bien, no tengo una presentación. Mi misión en este conversatorio es hablar no como director de SECPAM, sino como biólogo, también habitante de Chiloé, y comentarles un poco las preocupaciones desde la óptica de alguien que ha visto cómo se transgrede la integridad del territorio por las transformaciones que nacen desde las parcelaciones. Nacer en Chiloé y estar viendo cómo primero paulatinamente, pero ahora ya casi exponencialmente el territorio es algo que necesitamos ponerle atención. Y yo, como biólogo, también ayudar en lograr alcanzar una mayor sensibilización, mayor conciencia respecto a los impactos de las parcelaciones en el medio natural, en la biodiversidad, en la cultura y por ende en el patrimonio de Chiloé y de cualquier territorio del país que se está viendo hoy día afectado por este flagelo que es la parcelación descontrolada, llamémosla así, ¿cierto?, los loteos que ocurren de manera espontánea o deliberada, pero al fin terminan siendo un problema terrible para lo que es la conservación de la integridad, como decía, del territorio. Y hablar sobre qué, en principio, es comentarles que debemos tener siempre como
como un principio, diría yo, el de ponernos en la situación de que cada persona, cada individuo tiene que entender de que es responsable, primero que todo, antes de traspasar esa responsabilidad a un tercero, a una institución, saber en dónde estoy yo, ¿ya? Como viviente de un territorio, como persona que utilizo el territorio, utilizo sus bienes y cómo yo me hago responsable de lo que estoy haciendo en mi espacio y cómo yo intervengo de manera negativa o de manera positiva en él, ¿ya? Y aquí quisiera, ¿cierto?, partir diciendo esto porque muchas de las personas que estamos en Chiloé, o en el territorio que sea, para no solamente generar un foco, ¿cierto?, de una visión de discusión centrada en el archipiélago, sino que en el lugar donde estemos, podemos notar de que existe una desinformación cabal respecto a cómo nosotros participamos de estos procesos de transformación del territorio. Y lo digo porque en general existen muchas personas que comienzan a hacer negocio y no siempre son personas que vienen desde afuera a ponernos estos proyectos que comienzan, ¿cierto?, a transformar el territorio, sino que son justamente los vecinos de uno, los familiares de uno en muchos casos, que por desconocimiento o por necesidad muchas veces de vender terrenos que están en desuso, que no tienen ninguna proyección en usarlo de forma agrícola, lo venden y con eso dan inicio, ¿cierto?, a este proceso de loteo porque no se van a interesar en qué es lo que pase con ese terreno que están vendiendo. Ahí ya hay una responsabilidad pasiva, podríamos llamarle, ¿cierto?, pero igual una responsabilidad en no informarse qué destino va a tener ese territorio que estoy vendiendo. Y así ustedes pueden comenzar a ver Chiloé, para ponerlo acá en contexto, y ver de qué manera se ha ido multiplicando y exponencialmente los loteos masivos en todos los espacios, donde Beatriz estaba hablando de un caso Coipomó, pero en este caso particular, ahí María Elisa va a pasar unas imágenes simplemente de un lugar específico, pero es mostrarle qué es lo que pasa, ¿cierto?, con el área de Chepu, donde hay hoy día un santuario en la naturaleza, y ustedes pueden ir viendo aquí una serie de fotografías de lugares silvestres hermosos, íntegros, como se ven, ¿cierto? Pero que en un tiempo más, si es que algo no sucede, algo extraordinario, digo yo, vamos a tener parcelaciones por todo ese bosque. Eso es lo que me gustaría transmitirle a ustedes para alcanzar algún grado de sensibilidad respecto a la dimensión o la magnitud del impacto del cual estoy hablando y del cual cada cual que está aquí en este conversatorio quiere expresarle a ustedes. La significancia de estas parcelaciones desde el punto de vista ecológico, creo que no tiene todavía una cabida en una reflexión profunda como sociedad, en cómo podemos nosotros influir en una transformación total del espacio de la biodiversidad en la cual habitamos y de la cual disfrutamos. En el caso del Santuario de Naturaleza, ustedes pueden ver, o sea, una laguna, la laguna Coluco, mírenla cómo está rodeada de parcelas. O sea, si ustedes miran la imagen anterior, estamos hablando de humedales, de bosque nativo, bosque catedral, que no sé cómo podría entenderse de que ese bosque va a ser transformado en casas, ¿ya? Y aquí solamente, ni siquiera hablando de lo que comentaba Felipe, de dónde está la ley general de urbanismo o algo, o sea, estoy hablando de la sensibilidad. ¿Cómo alguien puede, el comprador en este caso, puede pensar a sostener esa integridad de paisaje si con la instalación solamente de su hogar en ese lugar, más la suma de infinitas otras personas que tienen las mismas intenciones, van a transformar totalmente el territorio del cual quieren disfrutar? ¿Qué es lo que conlleva eso? Conlleva infinitos efectos, que son los que queremos ir comunicándolo a ustedes a través de la campaña, pero ya se los puedo ir adelantando, ¿cierto?, de los efectos directos que tiene
la transformación del territorio en el suelo que se va a afectar, ¿cierto? Un cambio de uso de suelo, la necesidad de liberar ese suelo de vegetación para poder hacer la construcción, el acceso, ¿cierto? Y los servicios que cada hogar debe contar. Y además todas las transformaciones indirectas que genera un loteo de estas dimensiones sobre lugares que no tienen una capacidad de carga. Hablar de límites no es hablar de restricción, de negación. Hablar de límites es una necesidad hoy día para mantener la sostenibilidad de los territorios. Y nosotros tenemos por necesidad primordial, especialmente en lugares finitos como un archipiélago, de ponernos límites. Las parcelaciones no están generando una visión de protección del patrimonio, las parcelaciones no están contribuyendo ecológicamente a nada, y si no nos hacemos responsables, primero como vendedores, podemos decirles, después como compradores, y después como actores claves del territorio para poder influir en la educación de nuestros vecinos y vecinas para impedir de que este tipo de parcelaciones no tengan avance, yo creo que vamos a estar hablando de uno de los principales, de una de las principales amenazas que van a recaer sobre el archipiélago de Chiloé en los próximos años, y de las cuales yo creo que serían la principal lápida para la conservación y la integridad de la biodiversidad local, del patrimonio y la cultura. Ya tenemos un arrastre, ¿cierto?, de lo que es la salmonicultura, que le llamamos, ¿cierto?, y otras demandas, como la demanda de bosque para la construcción y otras situaciones. Pero la instalación de las parcelaciones en todos los espacios que queden con la integridad, ¿cierto?, de bosque que tenemos, o del paisaje que sea, van a terminar siendo, como digo, la devastación del patrimonio local, y debemos reaccionar a tiempo. Así que el llamado es a la audiencia de este conversatorio a que nos hagamos parte activa de esta campaña y que comencemos ahora un proceso de educación y de conciencia y empuje. Por ahí ha salido un mensaje de ver esto desde el punto de vista de la Constitución. Es posible, ¿cierto? Hoy día estamos en un proceso de generación de una nueva Constitución a la cual podemos ir, ¿cierto?, insumando con este tipo de actividades de las necesidades que nacen desde la localidad para poder tener un mejor vivir. Así que eso era lo que yo tenía que comentar. Muchas gracias por su tiempo. Sí, gracias, Jorge. Bueno, un poco Jorge nos dio el pie a una de las preguntas que me gustaría plantearles, que lo conversáramos en términos generales. Yo he ido apuntando cosas de las que ustedes plantearon cada uno. Felipe ya nos habló de soluciones o de vías de ordenamientos legales. La Beatriz nos invitó un poco a discutir sobre el tema de la política nacional de desarrollo rural, y Cristina nos habla un poco de cómo se sacrifica el mundo rural para pagar estos lujos de los urbanitas que muchas veces buscamos la naturaleza, por así decirlo. Pero quiero detenerme en un punto que planteó Jorge, que tiene que ver con ¿cómo creen ustedes desde sus ópticas, desde la academia, desde lo legal, Cristina, desde tu visión como habitante del territorio, que podemos ir generando una conciencia ciudadana? Porque esto va más allá. Evidentemente los marcos legales son los que nos dan el pie a que estos fenómenos se ordenen o no se produzcan, etcétera. Pero ¿cómo hacemos que hoy día la audiencia que tenemos y que el día de mañana las distintas personas vayan entendiendo que esto efectivamente es un problema, que no es una cosa naturalizada como se ha ido dando en todos los territorios?
En nuestra realidad insular de Chiloé es más extremo, pero hay otros territorios del país donde está pasando lo mismo y en el fondo hace falta esa conciencia ciudadana. No sé quién quiere dar un poco su visión sobre este tema. Yo quería dar Sí. tres, había quedado en el, si Cristina no, te doy tiempo para que... yo quería proponer tres estrategias que yo creo que son importantes conversar en este contexto también. Primero, una de corto plazo que tiene que ver con que es posible definir y usar figuras legales que ya existen para definir la importancia de la especialidad del lugar. Me refiero a, por ejemplo, las RENAMU, que son las reservas naturales municipales. Me refiero a la figura de los humedales que se están... Felipe habló del derecho real de conservación, pero a nivel del gobierno local se puede incidir para que ocupen figuras que ya existen y que le van dando un carácter y una identidad que permite además generar una vinculación con el territorio. Por ejemplo, la declaración de RENAMU permite ir estableciendo ciertos usos, ¿no? Prohibición de ingreso de motos, prohibición de construcción, se puede establecer un reglamento de copropiedad, donde el municipio establezca que para dar permiso de constructibilidad se tienen que cumplir con ciertas normas. Entonces, eso va dándole señales a los potenciales compradores, pero también a las inmobiliarias o a los particulares que quieran a realizar esta intervención, que hay ciertos elementos y mínimos que se tienen que cumplir para ser parte de esa comunidad. También hay una figura que tiene que ver con los planes reguladores intercomunales. Las DOM de los municipios tienen herramientas que son ordenanzas, instructivos, como Felipe mencionaba, que hay que usar, aunque sea un efecto simbólico, pero marcan una intencionalidad de qué es lo que la comunidad quiere y piensa y orienta ese territorio y cómo se interrelaciona, se articula con los otros espacios. A mediano plazo, la estrategia tiene que ver con pensar el territorio estratégicamente, valga la redundancia. Y aquí es donde los planes intercomunales pueden ser una herramienta clave a nivel de la isla para generar coordinaciones entre estos vínculos, ¿ya? Y ahí es interesante convocar, por ejemplo, a la Seremi del Medio Ambiente, que tiene herramientas para la planificación ecológica del territorio, donde se definen y se identifican a través de ciertas metodologías, infraestructuras ecológicas, se define la red de espacios relevantes para la biodiversidad. Eso el Ministerio del Medio Ambiente lo está promoviendo, y eso le da una fuerza a los municipios para ir definiendo dónde y cómo se pueden usar estos espacios rurales. Está la idea de los paisajes de conservación, que son un poco más lentos, pero hay fondos del FNDR, de los gobiernos regionales, que permitan implementar y dotar a estos sitios de cómo definirlos como sitios de interés, de que sean compatibles con el medio ambiente y con prácticas productivas sustentables, donde quizás Anamuri pueda tener mucha incidencia en definir este tipo de usos. Y ahí, en ese sentido, la tercera estrategia que quería poner sobre la mesa, que es una estrategia de carácter permanente, tiene que ver con la gobernanza. Estamos en momentos que estamos redefiniendo la redistribución del poder, estamos repensando cómo y dónde se toman decisiones, las formas de democracia que tenemos. Y ahí entonces hay que empezar a establecer espacios de conversación y de acuerdo, más allá de los formales como el municipio o el consejo municipal, que vayan articulando, impulsando una gobernanza territorial que incorpore a los actores rurales, a los antiguos, a los nuevos, a los intercomunales, y que se hagan discusiones que parecen triviales, pero son súper profundas, ¿no? ¿Qué es vivir en Ancud? ¿Cómo queremos vivir? ¿A qué estamos invitando? ¿Qué es lo que no queremos en nuestros territorios, en nuestras zonas rurales? Y ahí es importante entonces sistematizar las experiencias, buscar experiencias previas. Yo sé que en Coronel, por ejemplo, se hizo un proceso que identificaron zonas y el municipio estableció que los proyectos inmobiliarios, por ejemplo, dejaron 7% del territorio para generar franjas de protección, y el municipio lo que está haciendo es que esos 7% se vayan juntando, por tanto se va generando masas más grandes.
O sea, hay experiencias, como decía Cristina, más al norte, que también permiten pensar que es posible empoderar a las comunidades para usar las herramientas y los instrumentos que ya existen y de este modo darle una orientación. Y por eso yo quería plantear el tema de la Política Nacional de Desarrollo Rural, porque ahí hay que hacer una interpelación. La política debe ser implementada por el Comité Interministerial de Ciudad, Territorio y Vivienda. O sea, tiene una orientación súper urbana y vivienda. Entonces, ¿quiénes participan ahí? Son muchos ministerios y el foco de la política, es materia de otro conversatorio, es un foco productivo. Sigue entendiendo los territorios rurales como algo, un espacio de producción. Pero sin embargo, la política declara la importancia patrimonial identitaria. Entonces hay que aprovecharse de esas declaraciones y exigirlas materializarse. Entonces hay que usar los espacios que este comité interministerial está promoviendo. Hay que usar la figura del gobernador regional que están haciendo, porque los gobernadores regionales que se investigaron hace 2 semanas no tienen, hay que ser sinceros, no tienen mucha garra, ¿cierto? Pero necesitan hacerlo. Y este es uno de los temas en los que ellos pueden posicionarse. Este es un tema en que la comunidad le debe exigir que sus votos cuenten, ¿no? Tenemos que pedir accountability. Entonces, eh, lo dejo ahí porque si no me entusiasmo y sigo y creo que las otras personas también tienen que hablar. Pero quiero decir que me parece que esta campaña es súper importante porque es la comunidad de Ancud y de Chiloé en general y de las zonas rurales la que tiene que empezar a tener las conversaciones sobre qué tipo de ordenamiento territorial quieren, cómo se articulan, qué significa tener parcelaciones o no, con el modo de vida y usar los instrumentos y los espacios que ya existen. Eso. Súper. Felipe, Cristina, no sé si alguno quiere tomar la palabra. Cristina, te veo con cara de... Estás muteada, Cristina. Abre tu micrófono. Ahí sí. Ahí. No, siento que Beatriz lo dijo todo. O sea, estos espacios son necesarios y se tiene que hacer con la gente, o sea, y la gente también comenzar a hacer ese cambio. Si no podemos dejar de pensar que existe un futuro, o sea, pensamos así como a súper corto plazo y no vemos el más allá, o sea, lo que va a venir, no sé, en 10 años más, en 15 años más, o sea, a lo mejor va a quedar la embarrada si no somos capaces ahora de ordenar o de pensar qué es lo que va a suceder. Y yo creo que, claro, ahora es el momento. Sí, yo también muy de acuerdo con las palabras de Beatriz y de Cristina. Quiero colgar mi respuesta de algunas preguntas que he ido mirando en el chat. Bien, al principio del conversatorio preguntaba Francisco si en la nueva constitución se podía normar de alguna forma este tipo de parcelaciones. Probablemente nuestra constitución no va a decir ni parcelación, ni predio rústico, ni nada de eso, pero tiene una potencialidad muy importante en la forma en la cual vamos a organizar nuestro territorio, en la cual vamos a tomar las decisiones con o sin la participación de las personas y cómo nos vamos a relacionar en general con el medio ambiente. De hecho, probablemente mucho más importante que poner un derecho expreso a la justicia ambiental va a ser tener una constitución que sea ecológica o con una visión, un principio de justicia ecológica ambiental intergeneracional, en el cual de todos sus artículos se puede desprender que esta es una constitución que está preocupada por el futuro del medio ambiente, por el cambio climático, etc. Y sobre lo que decía Cristina también, o sea, la constitución y lo que se ponga en esta nueva constitución va a mandatar reformas legales importantes, y si nosotros, en el fondo, soberanamente y nuestros constitucionales deciden que se van a tomar las decisiones de forma distinta, con mayor participación de las personas, con mayor participación de los pueblos indígenas, ojalá con una perspectiva plurinacional, eso va a hacer que las leyes que ejecutan esos principios tengan que cambiar. Cómo se regula el SEIA, la ley de bases del medio ambiente, etc. Eso por una parte. También alguien señaló la oportunidad que podían dar los PROT, y también ahí Beatriz lo señaló. Yo también creo que
actualmente no hay tantas competencias expresas ambientales en los gobernadores regionales, pero sí territoriales, y parte de este conversatorio es entender que eso va totalmente de la mano. Es decir, si estamos regulando nuestro territorio y el uso de nuestro suelo, estamos regulando nuestro ecosistema también, así que muy de acuerdo con que haya una oportunidad con algo nuevo y ya existente que podría servir. Que no quería perderme la oportunidad de responder alguien que había preguntado por la limitación al derecho de propiedad a partir de una eventual como articulación de nuestra Constitución, etc. Hay una posibilidad, una propuesta muy ambiciosa que de hecho desde FIMA se ha trabajado, pueden ir ahí también a revisar esos documentos, sobre la dimensión ecológica de la propiedad. Actualmente existen lo que en derecho se llama la función social de la propiedad, es decir, tú, a pesar de que seas dueño de un bien, no puedes disponer totalmente de él si eso va a afectar en ciertos casos que la ley regula a la sociedad. Uno podría decir, perfecto, tú puedes ser dueño de un predio, pero tienes que hacerte cargo de cuidar la biodiversidad que está dentro de él, por ejemplo, que algo que, por dar un ejemplo, ocurre o va a ocurrir ahora con la ley de protección de humedales urbanos. Lo mismo se podría pedir respecto de la flora y la fauna endémica a la cual la gente tenga propiedad. Actualmente el derecho real de conservación es una posibilidad voluntaria. Las personas tienen que manifestar su voluntad de querer conservar. Podría ser que eventualmente el derecho a la propiedad esté limitado para que las personas estén obligadas, y sea su deber, proteger hasta cierto punto o no dañar o no destruir la biodiversidad, la naturaleza en general que se encuentra dentro de sus propiedades. Así que también ahí hay una oportunidad muy importante, y comparto con Cristina que este es el momento para estar dando estas discusiones y para dejarlas en la Constitución, que va a establecer cómo queremos vivir en este próximo tiempo. Sí. Felipe, una duda, que hay una persona que habla de las SOIT. Yo entiendo que las SOIT no es una figura de protección, ¿cierto? Entonces, en este caso, no permitirían ser un obstáculo a una parcelación o algo así. Hay una persona que pregunta dentro de los comentarios en Facebook. Sí, ocurre que tanto las SOIT como otro tipo de políticas o de estrategias que son políticas no vinculantes, por así decirlo, o sea, tienen que ser consideradas por nuestros tomadores de decisiones, pero no necesariamente acatarse al pie de la letra. De hecho, los instrumentos que yo les señalaba en un principio eran como los instrumentos vinculantes, la ley, la ordenanza, los planes reguladores comunales. Por eso, y ahí en el tema de los planes, y también Beatriz levantaba la necesidad de planes intercomunales, que hay muy pocos en Chile, hay solamente 3 vigentes. Son efectivamente los instrumentos vinculantes que tenemos, y todavía hay comunas que no tienen planes reguladores comunales. Entonces, es una paradoja tremenda esa ausencia regulatoria. Y las SOIT, si bien no son un instrumento vinculante, sí pueden ser considerados en estrategias territoriales. Entonces, en el fondo, como que lo que tenemos que hacer es exigirle a nuestras autoridades locales y regionales que hagan caso y acaten lo que establece la SOIT, que en el fondo también tienen muchas veces perspectivas de conservación o de conservación de paisaje, en verdad. Eso es lo que les podría responder al respecto. Hay aquí una persona en el Facebook. Jorge, ¿querías comentar algo? Hay una persona en el Facebook que dice, ¿qué opinan de un enfoque de educación a potenciales compradores? Dice, puesto que su propósito probable es ser parte de este buen vivir, como señala Jorge. Entonces, ¿cómo se podría enfrentar eso a los que hoy día, a los agentes inmobiliarios, que son los que hoy día están llevando adelante estos proyectos? No sé si, Jorge, ahí tienes algo que aportar. Estoy leyendo ahí el comentario. Yo creo que la campaña va a ir dirigida a múltiples actores, entre ellos también un grupo principal van a ser los compradores, porque obviamente ellos no todas las personas que están comprando lo que saben lo que están comprando, y también ahí, claro, hay responsabilidad compartida del vendedor, pero también del comprador.
hay que educarse en ese aspecto, pero sobre todo en que también hay que hacer un mea culpa, en que no hemos ido a la velocidad necesaria de este progreso que hablaba Cristina, ¿cierto? En que tenemos que seguir liberando información. El mundo académico, las ONG, liberando información de los impactos que se generan. Existe mucha investigación que no encuentra lugar específico en la sociedad para poder difundirse ampliamente, pero existe bastante, como dijera, información respecto a los impactos que pueden ocurrir en el medio natural por el efecto de por ejemplo, la urbanización, que se desencadena por las parcelaciones o los loteos. Así que yo creo que eso se va a cumplir, va a haber una transferencia de información, esperamos, bien dirigida al comprador, y también, por el otro lado, esperamos que los compradores también cumplan su rol, ¿cierto?, en informarse antes de, ¿cierto?, porque estábamos mostrando unas imágenes y a uno hoy día le cabe la pregunta de si realmente vale la pena mostrar esas imágenes de dron que le estábamos mostrando recién, porque capaz que alguien se sienta tentado a comprar hoy día una de esas parcelas, ¿cierto? En ese medio paisaje de repente uno dice, ¿cómo no vivir entre medio de toda esa naturaleza? Pero a ver, esperamos que eso no sea, que ese sea el efecto que no cumplimos con esta presentación. Y bueno, una de los, yo creo que para, como corolario, ¿cierto? Así de la que se está hablando, yo creo que ha ido dando vueltas en temas normativos, en responsabilidades institucionales, en actores. Veo hartas veces nombrado acá el SAC, por ejemplo, y yo creo que de todo este conversatorio se ha ido generando una masa crítica, un debate interesante en los comentarios que muestra que igual tenemos una amplia noción de quiénes son los participantes de la toma de decisiones. Lo que falta es articular, como decía Beatriz, y porque tenemos los medios, existe una masa crítica, una comunidad que se está empoderando cada vez más y que puede hacerse responsable de dirigir procesos. Y también existen instrumentos que podrían mejorarse, otros derogarse, ojalá, como alguna ley por ahí, pero de cierta forma tampoco quisiéramos con esta presentación estigmatizar la compra de parcelas, ¿ya? Y eso me gustaría dejarlo claro, o sea, la compra de una parcela o la compra de un terreno en sí, porque no todo, acá no queremos meter a todo en el mismo saco, acá lo que estamos hablando de que existe una desregulación en la parcelación descontrolada, esta suma de loteos, ¿cierto?, que pueden tener un análisis previo de factibilidad que no existe. Y lo que buscaríamos es de lograr de que se hagan esos estudios previos, de que exista una normativa dirigida a controlar el desarrollo de estos loteos en áreas sensibles. Existe mucha información de la biodiversidad, existe información de las áreas sensibles, de las especies sensibles y donde puede y no puede haber un desarrollo de este tipo. Y ojalá con esto podamos irnos como concentrando. Beatriz habló de los vertederos, ¿cierto? Y ese es un caso muy puntual, una preocupación enorme para el archipiélago de Chiloé y otros territorios, pero en las islas lo estamos sufriendo. Y ojalá que en paralelo con un pensamiento en un pensamiento crítico sobre el ordenamiento territorial, se vayan colocando lugar anticipadamente y oportunamente a estos a estas que son necesidades, ¿cierto? Muchas veces, pero que por la urgencia las vamos instalando en los lugares que no deberían. Así que yo quería solamente comentar eso, María Elisa, dejarlo ahí planteado, no, más que todo aportar a la discusión general de este conversatorio. Bueno, ya cumpliendo casi 1 hora y 15 de transmisión,
ya cumplimos la hora 15. Nada, yo creo que queda agradecer a los 3 panelistas externos por la presencia, por haber ayudado a enriquecer el diálogo sobre este tema. Nos quedamos con este desafío de ir planteando este tema, de ir generando en la ciudadanía las conciencias, porque efectivamente, como ha dicho Jorge hace un momento, esto no se trata de prohibir por prohibir, ni estigmatizar, ni prohibir en todos lados, sino que es apelar a la necesaria planificación y al necesario ordenamiento territorial. Beatriz habló del ordenamiento territorial estratégico, de hacer un uso estratégico de los territorios, porque efectivamente cada territorio no es apto para todo tipo de actividades y ahí es donde tenemos que ir poniendo el ojo y los acentos. Así es que nuevamente les agradecemos desde SECPAM a los 3, agradecemos también a nuestra audiencia, sabemos que hemos tenido bastante gente que ha estado permanente la hora y cuarto conectada, agradecemos a quienes han hecho sus comentarios, esperamos haber respondido la mayor cantidad de preguntas. Y nada, invitarlos a seguir en las redes de SECPAM el desarrollo de esta campaña, ayudarnos a ser también ustedes un amplificador de este trabajo que hemos ido desarrollando y que vamos a seguir avanzando. Y comentarles a quienes llegaron después o a quienes están recién visualizándonos que este video va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. Así es que ahí lo pueden ver el conversatorio completo y nos pueden hacer llegar también sus comentarios y apoyarnos en la difusión y en la discusión que esta campaña pretendemos que genere. Así es que muchas gracias a los 4 y buenas noches a todos.